en Shirley Radio. Bueno, seguimos con el tema de las primarias, ya con fecha establecida y, bueno, una hoja de ruta, al menos ya puesta en un documento. Quiero conversar con Eugenio Martínez, conocido en las redes sociales como Puskás, periodista especializado en temas electorales. Buenos días y bienvenido, Eugenio. Qué gusto conversar contigo esta mañana. A ver, no te escucho. No sé si... Ahora sí. Hola Shirley, ¿Cómo, ahora sí. cómo estás, Un Eugenio? gusto verte y escucharte. Igualmente para mí. Oye, Eugenio, fíjate que acabo de conversar con la vicepresidenta de la Comisión de Primarias y, bueno, justo le preguntaba esas preguntas que definitivamente quedaron ayer luego de la rueda de prensa por definir o no se hicieron mención, sobre todo el tema de la asistencia técnica, ¿no? Y lo primero es que entiendo que hay la intención. La pregunta que quiero hacerte a ti es si, ¿cómo tiene que ser esa asistencia técnica para que eso le dé confianza al voto opositor de participar en este proceso de primarias? Entendiendo pues todo lo que ha pasado incluso por parte de los propios candidatos que en muchos casos pues no han considerado el CNE como un ente confiable para depositar el voto. Bueno, lo primero que hay que resaltar es que este CNE va a ser el que va a organizar las elecciones presidenciales del año 2024. Uh-huh. Y la plataforma automatizada de este CNE es la que se va a usar en la elección presidencial del año 2024. Es el primer punto. Lo otro tiene que ver con las peticiones que ha hecho la Comisión de Primarias al Consejo Nacional Electoral, que básicamente es ceder las máquinas de votación. Eso no implica que el CNE va a organizar la primaria, pero que va a ceder las máquinas, como ocurrió en el año 2012. Pero tal vez el punto de honor es el tema de las cactahuellas, no de las máquinas. Uh-huh. Eh, la Comisión Nacional de Primarias necesita acordar con el Consejo Nacional Electoral que no va a haber cactahuellas o que las cactahuellas van a estar desconectadas o que va a haber una clave compartida de esa base de datos de identificación biométrica. ¿Por qué el tema de las cactahuellas? Para evitar que exista un registro de las personas que van a participar en las primarias. Ese tal vez es el punto de honor y seguramente va a llevar varios días o varias semanas de discusión entre la Comisión Nacional de Primarias, la Plataforma Unitaria y el Consejo Nacional Electoral. Ahora, si no es con el CNE, ¿qué opción tiene, no? Sobre todo tomando en cuenta la fecha, 22 de octubre. Bueno, en algún momento cuando la Plataforma Unitaria dijo que las primarias iban a ser en junio de 2023, ya se advertía que esa fecha era imposible técnicamente. Uh-huh. La fecha del 22 de octubre ya tiene un margen un poco más amplio. Sin embargo, si no se hace la primaria con el Consejo Nacional Electoral, tiene que ser una primaria autogestionada. ¿Qué significa esto? Que va a ser voto manual, escrutinio manual, totalización manual. En el aspecto logístico, no hacerlo con el Consejo Nacional Electoral va a reducir a prácticamente la mitad los centros de votación y las mesas de votación. Si fuese con el Consejo Nacional Electoral, por ejemplo, estaríamos hablando de aproximadamente 7.000 centros de votación dentro de Venezuela. Sin el Consejo Nacional Electoral estaríamos hablando de unos 3.000 o 4.000 centros de votación dentro de Venezuela. Se reduce significativamente la cantidad de centros y se reduce significativamente la cantidad de mesas de votación. Y evidentemente el tiempo para organizar el proceso y todo lo que tiene que ver con la mecánica de escrutinio y totalización. Más allá de lo que se puede leer o escuchar en redes sociales, utilizar la plataforma automatizada del CNE, usarla, no que el CNE Uh-huh. va a dar los resultados, pero usar la plataforma automatizada te va a dar certeza del resultado y rapidez en el resultado. Lo Uh-huh. peor que le pudiese ocurrir a la oposición es hacer una primaria donde los resultados queden en entredicho o sean cuestionados por inconsistencias numéricas. Ahora, ¿es posible que en ese proceso el CNE solamente intervenga como quien le dé asistencia técnica o presta asistencia técnica y no tenga en ningún momento control del proceso? Como ocurrió en el año 2012, el CNE no va a tener ningún tipo, si se acuerda del tema de las cactahuellas, eso siempre es importante. El CNE no tiene ningún tipo de participación dentro de la organización, no tiene ningún tipo de participación dentro del anuncio de resultados. El CNE lo que hace es alquilar
sus máquinas de votación Mm, y la oposición utiliza las máquinas de votación que ha alquilado. mm. Ahora, si el CNE prestara asistencia técnica, hablemos del voto en el extranjero, ¿los venezolanos en el extranjero podrían participar? Ok, el tema del voto en el extranjero es importante porque junto con el CNE es uno de los grandes temas que no se ha resuelto dentro de la Comisión Nacional de Primarias, Sí. incluso no se ha resuelto dentro de la oposición. Independientemente que el CNE preste asistencia técnica o no, el voto en el extranjero va a ser manual, como ocurrió en el año 2012. En el año 2012, el CNE prestó asistencia técnica dentro de Venezuela y el proceso de primaria fuera de Venezuela fue totalmente autogestionado, fue manual. Por supuesto, en el año 2012 estábamos hablando de 50.000 electores potenciales fuera de Venezuela. Hoy la cifra es de millones Ujú. de electores potenciales. Hay un cambio importante en esa logística. Sin embargo, el voto en el extranjero no tiene nada que ver con que el CNE participe prestando las máquinas o no dentro de Venezuela. Sí, la pregunta Eh, es, hay, sí, hay otras continúa. consideraciones, hay Ujú. otras consideraciones técnicas, políticas y logísticas en tema Sí. para el voto en el extranjero. Bueno, justo te iba a preguntar, ¿qué pasa en aquellos países donde no, el gobierno de Venezuela no tiene representación consular? La pregunta es buena si pensamos en la elección presidencial del año 2024. Ujú. El tema de las primarias fuera de Venezuela no se necesita las misiones diplomáticas ni consulares para organizar una primaria fuera de Venezuela. Lo que se necesita es mucha logística. Ujú. Al día de hoy hay tres escenarios: que solamente voten en las primarias fuera de Venezuela los que están inscritos en el registro electoral y pudiesen participar en la elección presidencial del año 2024, que por temas logísticos y económicos solamente se organice la primaria en algunas ciudades, en los principales centros receptores de migrantes, o tratar de que puedan votar todos los que quieran hacerlo de los 4.8 millones de electores potenciales que existen fuera del país. El tercer escenario, que es el que puedan votar la mayoría de los 4.8 millones de electores potenciales, es tal vez el menos realista. No porque esas personas, los venezolanos que están afuera, no merezcan participar en las primarias, sino porque se está corto de tiempo. Los últimos 3 años se perdieron lamentablemente en organizar Mm. a los venezolanos en el extranjero y hay temas logísticos y de presupuesto que harían muy complicado que todos los venezolanos que están en el extranjero puedan participar en las primarias. Creo que lo importante de las primarias en el extranjero es presionar al Consejo Nacional Electoral para que habilite procesos operativos de actualización del registro electoral para que la mayor cantidad de venezolanos que están afuera puedan inscribirse en el registro electoral y puedan votar en la elección presidencial del año 2024. Quiero resaltar que si la elección presidencial del 2024 fuese hoy, solamente 107.000 venezolanos fuera del país pudiesen votar. Mm. Y estamos hablando de el número de electores potenciales es de 4.8 millones. Mm. Y sobre todo afectaría a la oposición. Uno supone que Sí. el grueso del voto que está fuera es opositor. Mm. De hecho, el ejemplo de la elección Capriles-Maduro de 2013 es el mejor. La diferencia entre Capriles y Maduro fue de 220.000 votos. En ese momento ya se calculaba que había fuera de Venezuela 800.000 electores potenciales, pero solamente estaban inscritos en el registro electoral un poco más de 60.000. Si partimos de la premisa que el grueso del voto en el extranjero es pro oposición, pues la diferencia de la elección del Mm. año 2013 se quedó fuera del país, se quedó sin ejercer Sí, sí. su derecho al voto. ¿Cómo ves la fecha, ¿no? Con respecto a estos detalles que no son menores, sobre todo el tema de la asistencia, ¿no? ¿Crees que es una fecha que pueda cumplirse, que las elecciones primarias se realicen o definitivamente, bueno, puede ser eh, cambiada para que estos detalles técnicos? Y también en el seno, Eugenio, tú que cubres la fuente electoral, cuáles son las principales dudas dentro de aquellos que participan en esto, ¿no? Si hay división con respecto a si el CNE debería o no organizar las primarias. Sí, lo primero es que esta es la segunda fecha de primarias que se fija, pues primero se había hablado de junio. Ujú. La de junio era irrealizable
toda perspectiva técnica. La del 22 de octubre es mucho más realista desde el punto de vista técnico, sea con el Consejo Nacional Electoral, con la asistencia del CNE o sin la asistencia del CNE. Sin embargo, si es sin la asistencia del CNE, los tiempos son mucho más justos porque requiere mucho más logística y requiere otros procesos que se ahorrarían o que no serían necesarios hacer con la asistencia técnica del CNE. Mm, Dicho eso, creo que la fecha es realista. Sin embargo, yo no la consideraría inamovible, sobre todo por los temas que no están resueltos, CNE y voto en el extranjero. mm, Eh, Probablemente no cambie la fecha, pero si se trata de que la mayoría de los venezolanos en el extranjero participen y el cierre del registro de los venezolanos en el extranjero, el cierre del registro electoral es el 24 de julio, si no se puede cumplir esa fecha, a lo mejor se termina corriendo un poco el 22 de octubre. Pero esto es una hipótesis en función de lo que no se ha mm, resuelto mm. todavía dentro de la comisión y dentro de la oposición. Hay diferencias con respecto a este punto. Ya me dijiste que en el extranjero sí, pero el tema de la asistencia del CNE, hay diferencia con, bueno, los partidos, y que esto también lo vamos a hablar, partidos y candidatos que van a participar en las primarias. Bueno, sí, hay dos bloques muy marcados. Tenemos el bloque de María Corina Machado, de Juan Guaidó, incluso de la Universidad Católica Andrés Bello, que hacen fuerza o hacen presión para que las primarias sean sin el Consejo Nacional Electoral. Y el resto de los partidos que integraban el G4, o sea, Primero Justicia, Nuevo Tiempo, Acción Democrática, pues están mucho más ganados a la idea de usar la asistencia Mm, técnica del CNE, si se acuerda lo de las cactahuellas. sí, sí, ese punto es Ese, importante. ese, ese tema es un punto de honor Sí, para sí. la oposición. En todo caso, hay consideraciones técnicas, hay consideraciones de orden político. Sin embargo, al día de hoy son más las voces que creen que es prudente utilizar el Consejo Nacional Electoral, la asistencia del Consejo Nacional Electoral, que las voces que critican que se utilice la plataforma automatizada Mm, del organismo sí. comicial. Ahora, el otro punto es la participación, es decir, quiénes van a postularse, ¿no? Está claro si cada partido va a postular un candidato o, porque dentro de los propios partidos, otros miembros han manifestado la posibilidad de participar en esta carrera. Está claro si podrán inscribirse de forma quizás independiente, postular el nombre, o cada partido va a poner un solo candidato. La pregunta también es muy buena porque es otro de esos temas logísticos, operativos que no se han resuelto y que probablemente impacten en el año 2025. Vamos a recordar que en el 2025 hay elección de parlamento, gobernadores Ujú, y alcaldes. De hecho, el tema si se vota por un color o por la tarjeta de un partido que postule un candidato, solamente se vota por el nombre. Eso a lo mejor para quienes nos están escuchando no reviste ninguna diferencia. Sin embargo, sería relevante para la gobernanza interna de la oposición que los distintos factores que integran a la oposición utilizaran la primaria para dirimir su peso dentro de la coalición, porque el día de hoy todos los partidos que integran a la oposición venezolana dicen valer lo mismo, dicen importar lo mismo en cuanto a su maquinaria electoral, su peso electoral. La mecánica de la votación no se ha definido todavía. Y de hecho, todavía hay un lapso bastante amplio para la publicación de reglamentos, que son sí. los que van a definir justamente lo que estás preguntando. Creo que básicamente todo el mundo se está centrando en una lista de precandidatos muy amplia, podríamos hablar de casi 35 precandidatos. Sin embargo, no todos van a terminar inscribiéndose. Hay algunos que simplemente están en esa lista porque intentan posicionarse para el 2025, no porque realmente tengan oportunidad para el año 2024. Ujú. En todo caso, por economía del voto y por lógica, como ocurrió en el año 2012, de esa lista de 30 o más precandidatos, seguramente vamos a ver después que Sí. todo se va a decantar a algo mucho Mm. más, a una lista más pequeña. El otro punto es las inhabilitaciones. Em, Entiendo que la comisión no reparará en si un candidato está inhabilitado o no.
¿correcto? Eso ha dicho Casal. El tema es cómo lo va a percibir el elector. Ya ocurrió en el año 2012 con Leopoldo López. La Mm, candidatura de Leopoldo López en el año 2012 no levantó porque la gente entendía que estaba inhabilitado y que si lo escogían, pues no iba a poder inscribirse. Aquí es cuando entra una triangulación que algunos no ven o cuesta ver, que es que buena parte de las condiciones de la primaria están atadas a las condiciones de la elección del año 2024 y eso tiene que discutirse en la mesa de México, sí, en el proceso de México. Eh, el, la oposición ha dicho que no va a reparar en las inhabilitaciones. El tema es qué ocurre si escoges un candidato o una candidata que esté inhabilitada. O sea, ¿qué ocurre en ese momento? sí. Y qué ocurre si el candidato electo o la candidata electa termina siendo inhabilitado posteriormente, cómo se sustituye. Esos acuerdos no son claros y de hecho todavía no se han Sí, concretado. Entonces, ese tema sigue siendo otra de las variables que aún tiene que discutirse y que va a dar mucho que hablar además. te agradezco mucho, Eugenio. Bueno, todavía hay muchas inquietudes con respecto a este tema, pero definitivamente en este plan de vuelo se irán solventando, ¿no? O al menos se espera que así sea. Seguro. Gracias, Eugenio. Eugenio Martínez, mejor conocido como Puskas, periodista especializado en temas electorales. 7:32, vamos a hacer una pausa, ya volvemos. Sonido.